Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana 5 al 11 de julio. Ya empezando definitivamente la segunda mitad del año. Tu palabra clave, invitándote como siempre a que te suscribes y actives las notificaciones, es enfocarse. Hay que enfocarse, todas las actividades, todas las metas, todo lo que quieras hacer esta semana tiene que estar basada en el enfoque. Tu número de la semana ya te lo vamos a decir. Es el número 33, comunicación. No solo hay que enfocarse esta semana, sino mantener un foco de comunicación importante. Acuérdense que Mercurio está retrógrado en el signo de Cáncer, lo va a estar ahí hasta mediados del mes y es muy importante que tengan un balance en la comunicación. Cuando Mercurio se pone retrógrado, eso es lo que más se afecta. Yo les dejé un especial astrológico hablando sobre Mercurio retrógrado, Júpiter en Leo, Marte en Géminis y la luna llena de Capricornio, que fueron los eventos que dieron inicio a este mes. Este mes es profundamente importante en lo que tiene que ver con cambios y transformaciones porque también cambian los nodos. Entonces es un mes activo, astrológicamente hablando, en el cual tenemos que tener a veces mucho cuidado con lo que decimos, ustedes especialmente. Además, va a venir una conjunción muy importante entre Marte, que es tu regente, con Urano. De eso voy a estar hablando, pero si es que ya no, sí, de eso voy a estar hablando mañana lunes, ¿ok? Que es cuando les voy a hablar sobre eso. Lo que se refiere a tu semana, se ven movimientos importantes. Aries van a estar teniendo sistemas y situaciones, van a estar teniendo situaciones de buena suerte, van a estar teniendo situaciones en donde van a ver la solución a lo que antes no habían visto. Hay necesidad de estar como apartado, respirando, conectando con la fe, conectando con el merecimiento, conectando con las soluciones que tú quieres que lleguen a tu vida. Se ve marcado una evolución que llega para ti, una evolución que viene a abrir puertas, a abrir caminos. Se ven viajes, se ven mudanzas, se ven situaciones de movimiento. Va a haber mucha actividad en tu vida esta semana, mucho movimiento, pero el movimiento es bueno, el movimiento es positivo. Te están dando un consejo sobre comunicación también. ¿A quién le cuentas tus cosas? ¿Quién está ahí realmente para escucharte? ¿Quiénes son las personas que realmente tienen un sistema de pensamiento, de creencias o valores similares a los tuyos? Y estas son reflexiones que se van a presentar esta semana. Es importante ver quién es tu tribu, quién pertenece a ti, a tu entorno realmente, para decidir si es hora de salirte de algunos grupos, si es hora de dejar o cortar un poco las comunicaciones con alguna persona, o si vamos a meterle más interés y más energía a tratar de construir vínculos con otros grupos o asociaciones. Esta es una semana que se va a hablar de lo legal para ustedes de manera positiva, un triunfo legal, la aprobación de un aviso, un documento o algo que recibes y viene a traer o a conectar con alegría. Como Mercurio está retrógrado, vienen personas del pasado y a ti eso se te está viendo muy marcadamente. Alguien que viene de tu pasado o una situación de tu pasado que se va a repetir para mostrarte cómo actuar diferente esta semana. Así que no pierdan la oportunidad de tomar las lecciones del pasado y decidir diferente. Tu salud, acá la salud femenina. Hay que estar atentos a todo lo que tiene que ver con temas o áreas ginecológicos, ¿ok? Si sientes, no minimices ningún síntoma. Si es que sientes dolor en el área abdominal, si es que sientes cambios en la zona íntima femenina, no lo minimices. Enseguida que tú sientas estos síntomas, la recomendación es asistir a un médico especialista. En el caso de los varones de Aries, hay que tener cuidado con la parte hormonal también. Ojo, a lo mejor ustedes no presentan ningún síntoma esta semana, sino a nivel de las hormonas. Están más sensibles, están más, inclusive hasta iracundos, de sentirse, chicos y chicas, de sentirse como muy sensibles y muy irritables. También puede estar hablando de eso y no de un síntoma necesariamente físico. El dinero de Aries esta semana está viniendo la templanza, que es una carta de estabilidad económica, es una carta de dinero
que rinde, que alcanza, es una carta favorable. Los que están buscando trabajo deberían tener la oportunidad de conseguir empleo esta semana y una buena oferta laboral o empezar a moverse la energía para asistir a nuevas entrevistas. También se está planteando acá la posibilidad de retomar conversaciones con un trabajo viejo, con algo que ya tú hiciste, con una compañía vieja, con una amistad del pasado que te puede ayudar a encontrar trabajo en este presente. Trabajadores y emprendedores, trabajen en equipo, trabajen en colaboración. Esta es una semana para sentir el apoyo de sus compañeros, de colaboradores, de personas que estén dispuestas a colaborar con la causa de ustedes. Entonces esta es una muy buena semana para retomar redes de contactos o hacer networking, trabajar en equipo, trabajar en colaboración y demostrar apoyo mutuo. El amor de Aries, la emperatriz, esto es fertilidad. Arianos que quieran salir embarazados, pues esta es una muy buena carta para lograrlo, para lograr un embarazo, para lograr hacer crecer la familia. También es una carta que habla de, y fíjate que toda la energía de Aries de esta semana habla mucho de lo femenino. Esta es una carta también que habla de reconectar con lo femenino en tu vida a través de tu pareja, ¿ok? Es una carta que habla del cariño, de la ternura, de la necesidad de estar juntos en proceso de creación. Obviamente creación de vida es lo primero, pero también creación de proyectos, creación de un hogar, creación de bases sólidas para una economía diferente. Y esos temas se tocan esta semana en los hogares donde haya parejas Aries. Los que están solteros, se ve que viene una persona de tu pasado a tratar de resolver una relación que quedó en veremos, o tratar de retomar una relación que a lo mejor no terminó como se debe, donde quedó algún cabo suelto. Entonces, atentos, si eso es algo que ustedes quieren que pase y les conviene, se le puede dar energía, pero si ustedes dicen, no, mira, ya yo no tengo nada que ver con el pasado, entiendan que va a llegar una persona a sus vidas, pero no necesariamente tiene que quedarse. El anclaje de esta semana para Aries, vamos a ver. Me gusta mucho la parte de la evolución y la alegría. Entonces pueden decir, yo evoluciono en alegría. Yo evoluciono en alegría. O evoluciono con alegría también. Vamos a ver el arcángel de la semana para ustedes. Recuerden que esto va del 5 al 11 de julio. Es Miguel y les dice, hay un mejor curso de acción disponible para ti. Trabajar solos no es la mejor respuesta, eso ya lo habíamos visto, y revisa todos los detalles. Recuerden que con Mercurio retrógrado es imperativo revisar siempre los detalles de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a firmar, de lo que vamos a lanzar. Así que tengan cuidado por esta parte. Yo me despido y nos vemos pronto por aquí por eso.